Soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a una nueva edición de Competition World. Yo, como saben, dirijo el área de competencia y mercados de EY Law y siempre pues muy interesado en las novedades y nuevos casos de competencia de los cuales les pueda ir contando. En los últimos meses hemos hablado acá vía Competition Works y vía otros medios de Used Veritas como Pausa Legal, el podcast Pausa Legal, sobre muchos casos relativos a plataformas digitales. Hemos hablado de Google Shopping, de otro caso de Google relativo a la publicidad en su buscador. Hemos hablado de Facebook también. Y hoy día quería hablarles de otro caso, no tan sonado quizás, pero es el caso Intel. Pese a ser menos sonado, creo que es un caso muy importante y que puede tener consecuencias más allá del caso concreto para lo que es no solo el derecho de libre competencia, es decir, otros casos de libre competencia, sino también para algunas regulaciones que se está proponiendo en Europa. Para los que no conocen tanto, no necesariamente, ¿no? Todos conocen la institucionalidad del derecho de la libre competencia a nivel europeo, hay que explicar algo. Este caso fue decidido a fines de la década del 2000 en la Comisión, fue apelado a la Corte General de esta instancia administrativa, que es la Comisión Europea, que analiza y sanciona los casos. Tú puedes apelar a la Corte General en primera instancia, que es una instancia judicial supranacional, y luego al Tribunal Europeo de Justicia. Este caso, en la primera instancia judicial, digamos, se ratificó el hallazgo de la comisión, se confirmó la multa, ¿no? Que fue, por cierto, la primera multa que superó el billón de euros, por eso también el caso es importante, pero luego la Corte Europea de Justicia, la segunda instancia judicial, en 2017, le dice a la comisión, no has analizado bien el caso y no has tomado en cuenta los efectos que la conducta puede tener en el mercado. Entonces, reenvió el caso a la Corte General y la Corte General ahora, en una segunda revisión del caso, ha anulado la decisión de la comisión y ha dejado sin efecto la multa de más de 1 billón de euros. Pero eso lo vamos a explicar en un ratito. ¿De qué trata el caso? El caso trata de una empresa, Intel, ustedes la deben conocer porque tienen el pequeño sticker azul, los que usan laptops que tienen Windows, ¿no? Es una empresa productora de chips y de CPUs, ¿no? Microprocesadores CPUs, que son, para decirlo de manera sencilla, como el cerebro de las computadoras, ¿no? Y en la época que el caso se desarrolló, básicamente la conducta denunciada pasó entre los años 2005 y 2008. Intel, que tenía una cuota importante de mercado y todavía la tiene ahora, ofrecía a sus clientes, que son los que producen computadoras, Lenovo, Dell, Hewlett Packard, ¿no? Les ofrecía descuentos importantes sobre el precio final de sus CPUs, siempre y cuando le compraran más del 95% de su producción. O sea, prácticamente ese descuento era un contrato de exclusividad, ¿no? A eso los incentivaba a los productores, ¿no? Entonces, eso fue denunciado por AMD, que era su principal competidor en ese entonces, y analizado por la comisión. Ahora, ¿por qué este caso es importante? Por lo que está en juego para cómo vemos los casos de libre competencia, cómo enfocamos el análisis. Acá hay que decir algo, ¿no? Explicar algo de contexto, dar algo de contexto. El caso en 2017 es una especie de resurrección, si se quiere, de lo que se llamó en doctrina, lo que se llama en doctrina el enfoque más económico o el more economic approach en la Unión Europea. Históricamente, la Unión Europea ha tenido para los casos de libre competencia y especialmente los casos de abuso de posición de dominio un enfoque mucho más sospechoso de la conducta unilateral de empresas, pues, digamos, grandes, poderosas, ¿no? Entonces, para muchas reglas, incluso para conductas verticales, que no necesariamente tienen un efecto anticompetitivo tan claro según la teoría económica, para esos casos la Unión Europea tenía un enfoque mucho más escéptico, digamos, y reglas mucho más estrictas, ¿no? El análisis era más legal, formalista e incluso
basado en algunas presunciones en contra de estas conductas, ¿no? Es decir, se presumían ilícitas y el denunciado tenía que probar lo contrario, o incluso también algunas reglas per se. Hasta hace poco, conductas como la fijación de precios de reventa vertical, que en la mayoría de jurisdicciones hoy en día se analiza bajo una regla de la razón, tenía pues una regla per se en contra. Todavía en algunos países europeos a nivel individual tiene esa regla. En Perú, para que lo sepan, ¿no? Esa no es la regla. En Perú, tú para sancionar un abuso de posición de dominio tienes que demostrar no solo que la empresa tiene posición de dominio y que la conducta es injustificada, es decir, que tiene un efecto neto anticompetitivo, sino además tienes que demostrar que tiene un efecto real en el mercado, un impacto negativo, ¿no? Entonces, justamente lo que está en discusión acá es si tenemos que llegar a ese nivel de análisis. Europa había tenido, por la propia Comisión Europea, ojo, el ente administrativo había tenido en los 2000 un empuje, perdón, a este enfoque más económico. Y este empuje culminó en la emisión de unos lineamientos, ¿no? Para el análisis de casos de abuso de posición de dominio, la comunicación se llama, ¿no? O el guidance paper, le llaman en inglés. Pero estos lineamientos al final no tuvieron tanta fuerza o fueron perdiendo fuerza. Entonces ganó el enfoque más legal y proteccionista y sospechoso de las conductas dominantes de la Comisión Europea. Entonces se fue imponiendo en los casos, ¿no? Pero la Corte en 2017 ha tenido, digamos, ha reivindicado este enfoque y le ha dicho a la Corte, oye, analiza el caso nuevamente y sí fíjate, cerciórate de que la conducta pues ha tenido efectos negativos, ¿no? ¿Y qué pasó en la Corte General? ¿No? Eso ya ahorita, es la decisión ahorita de hasta 26 de enero de 2022. La Corte, para muchos dando una sorpresa, ¿no? Ha dicho, bueno, digamos que ya tenía el mandato de la Corte de revisar eso, ¿no? Entonces, lo que ha dicho es, lo que ha hecho, perdón, es ha revocado la decisión, anulado la decisión de la Comisión Europea y ha anulado la multa de 1 billón de euros. Esto es, aunque ha venido el caso muchos años después, es una victoria para Intel, ¿no? Y lo más importante, como decía, voy a contar al final las consecuencias que puede tener para otros casos. Pero ¿qué dice? Vamos rápidamente a lo que dice la Corte General, ¿no? Como les decía, ha anulado, pero ¿por qué la ha anulado? Porque encontró que en efecto la comisión en su decisión inicial, ¿no? De fines de los años 2000, no había analizado bien el mercado, no había analizado bien los posibles efectos de la conducta. La comisión, acá hay que comentar algo, ¿no? Y es una importante lección para los órganos que deciden casos de libre competencia. La comisión en su decisión incluyó un test que se llama el test AS, por sus siglas en inglés, ¿no? Es As Efficient Competitor o el test del competidor igual de eficiente, si me permiten la traducción. Este test es sencillo, lo que dice es un competidor igual de eficiente que Intel hubiera podido bajar sus precios de tal manera de que pueda contestar o contrarrestar esos descuentos, ¿no? Y lo mencionó, pero, digamos, no fue muy bien por toda la evidencia ni analizó ni la Corte General en la apelación analizó todos los argumentos que Intel dio al respecto, porque prácticamente se dijo, bueno, no es necesario, porque ya por el tipo de conducta que tú tienes, aplico las presunciones que operan en el derecho europeo de la competencia, se cita un caso muy famoso, Hoffman-LaRoche, ¿no? Entonces ya no es necesario, pero la Corte le dijo, no, si tú usas ese test, no es necesario que lo uses, ¿eh? Pero si lo usas, debes analizar el caso, ¿no? Con toda la información económica que te presenta la contraparte. Y lo que encontramos cuando revisamos ya el fondo del caso es que, ojo, acá es importante mencionar algo, ¿no? Intel tenía un importante cuota de mercado, AMD tenía menos cuota de mercado, ¿no? Estamos hablando de cuotas que iban de 60, 75, depende del tiempo, ¿no? El 75% del mercado, cuotas considerables que en Europa incluso generaban la presunción de que tienes posición de dominio, ¿no? Pero, ¿qué encontraba el caso? Cuando tú analizas el caso, encuentras que sí había empresas de computadora que estaban dispuestas a cambiar de proveedor. Entonces, quiere decir que había por lo menos una competencia significativa, por lo menos potencial ahí, que
podía controlar la posición de dominio de Intel, o que por lo menos te daba cuenta de que el mercado sí era contestable, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué es muy importante? ¿No? Y acá voy ya para terminar con las consecuencias que puede tener el caso para otros casos o para la regulación. Lo que está haciendo el renacimiento de este enfoque más económico es quitar un poco de piso a este enfoque que hay por el otro lado más estructuralista, el enfoque que te dice que empresas grandes son malas per se, que una gran cuota de mercado es mala per se, que tenemos que tener un mercado necesariamente desconcentrado para que sea competitivo, ¿no? Y este enfoque más económico es también más dinámico. Oye, no importa si alguna empresa puede ser incluso dominante, pero puede estar siendo eficiente y puede estar beneficiando al consumidor, que debe ser el objetivo último. Miremos, más que la foto de la cuota de mercado al momento, miremos la dinámica. Entonces, puede ser que una empresa tenga cuota de mercado importante, puede ser que una empresa esté integrada, vertical, horizontalmente, sin embargo, sí está generando dinamismo, ¿no? Entonces, eso puede influenciar cómo analiza la Corte General estos casos de Google, Facebook que he mencionado, que van a estar en apelación ahora, ¿no? Hay un caso de Amazon en Italia, no sé si se ha decidido en sede nacional, no sé si llega a analizarse en sede europea en algún momento, pero puede influenciar, digamos, esta decisión. Y también estas regulaciones, como la Digital Markets Act, que se está discutiendo en Europa, ¿no? Que también quiere, pues, regular una serie de separaciones estructurales, prohibir ciertas integraciones, ¿no? Prohibir ciertas conductas per se en las empresas, como si fueran per se dañinas. Este enfoque más económico que te está diciendo es, ojo, estas conductas pueden lesionar a un competidor en particular, pero no están disminuyendo la eficiencia, entonces sí están beneficiando al consumidor y no tenemos que prohibirlas per se. Entonces, nada, estar atentos a qué viene después de este caso, y si tienen alguna duda o comentario, me lo dejan en los comentarios del video, y estamos en contacto, por ahí trato de responderles. Muchas gracias, y nada, nos vemos en un nuevo episodio de Competition Wars, que espero sea pronto. Cuídense mucho.